Amigos y hermanos, el Señor abra las ventanas celestiales para derramar sus más ricas bendiciones sobre nosotros. Reciban nuestra sincera gratitud por la gentileza de compartir con nosotros cada día estos breves y solemnes minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. Y ahora, palabras de sabiduría. Leamos en Hechos 8:3. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Todas las aflicciones o persecuciones enviadas o permitidas por el Señor son mejores y más productivas para nosotros y para su iglesia que todas las bonanzas que no proceden de Él. Y en ocasiones son más provechosas que las bonanzas que vienen de sus manos. En la continuidad de nuestro deleitoso recorrido por el libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles y con el disfrute de los edificantes comentarios de Matthew Henry, traducidos y adaptados al castellano por don Francisco Lacueva, hoy pasamos a introducir el capítulo 8. Pero antes, al volver nuestra mirada al final del capítulo 7 y del martirio de Esteban, hacemos un llamado más a nuestros oyentes para que se detengan a observar por un momento el comportamiento de un hombre lleno del Espíritu Santo y de toda gracia divina, frente a la crueldad, misericordia y llenura de Satanás que mostraron los que hacían largas oraciones en las esquinas, decían los aleluyas del templo, ministraban la ley de Dios al pueblo y decían ser sus guías espirituales. Parafraseando una de las reprensiones del Señor Jesucristo a ellos, les dijo en un momento dado: con sus bocas invocan a Dios, pero con sus corazones estaban llenos del diablo. Es necesario que, si queremos escapar del engaño religioso, de la ceguera espiritual y conocer la pura verdad, vayamos a las Sagradas Escrituras con sinceridad y humildad en oración. De seguro, el Señor quitará las vendas de nuestros ojos espirituales y nos ayudará a escapar de la gran maldición de creer más a las tradiciones y a los hombres que a su santa palabra. En cuanto a Esteban, Dios le dio el privilegio de ser martirizado por su causa, abonando así con su sangre el terreno para el gran crecimiento de su iglesia, lo cual veremos a continuación. Preparemos, pues, nuestros corazones y mentes para escuchar los comentarios de hoy con el tema: el sufrimiento trajo expansión y crecimiento.
Hechos 8, 1 al 4. Por extraño que parezca, cuanto más perseguidos eran los discípulos de Cristo, tanto más se multiplicaban. Aquí está la iglesia sufriendo. Vemos que está la iglesia extendiéndose al mismo tiempo. El evangelio llega a Samaria, es predicado allí y es recibido en Samaria. Incluso por Simón el mago es otorgado el Espíritu Santo a ciertos creyentes samaritanos y Simón el mago es severamente reprendido por Pedro. El evangelio es enviado por medio de un alto funcionario a Etiopía, a donde él regresaba de Jerusalén en su carroza. Enviado Felipe a él y en la carroza le predica a Cristo, lo bautiza y cada uno marcha por diferente camino. Todavía quedaba algo por decir con respecto a la muerte de Esteban. ¿Qué impresión hizo en la gente la muerte de este santo? ¿Habla alguien satisfecho de haber intervenido en ella? Saulo, al que conocemos mejor con su nombre romano de Pablo, estaba de acuerdo con ellos en su muerte. Hay buena razón para pensar que el propio Pablo incitó a Lucas a consignar esto para vergüenza suya y gloria de la gracia de Dios. Otros, unos hombres piadosos, llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran duelo por él. Le tributaron este respetuoso homenaje para mostrar que no estaban avergonzados de la causa que él había defendido, ni temerosos de la ira de quienes le habían dado muerte. Honraron a este fiel siervo de Jesucristo, pues Dios le había honrado también con la corona del martirio. Se nos refiere a continuación la persecución que aquel día se desató contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Podríamos pensar que las oraciones del moribundo Esteban hubiesen calmado a los perseguidores, pero no fue así. Al dar nuevas señales de su obstinado endurecimiento, prosiguen la lucha contra el evangelio de Cristo. ¿Contra quiénes se desató esta persecución? Contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Cristo había predicho que Jerusalén sería pronto un lugar demasiado difícil para sus seguidores, pues dicha ciudad era famosa por matar a los profetas y apedrear a quienes le eran enviados. ¿Quién era especialmente activo en esa persecución? Nadie tan activo y tan celoso como Saulo, un joven fariseo, pues asolaba la iglesia y hacía cuanto podía por acabar con ella, extirpando de Israel el evangelio de Cristo. Saulo había sido educado como un erudito, de quien se espera discreción y cortesía, pero no pensaba que se envileciera por dedicarse a la tarea más vil que pueda darse. Entraba casa por casa y mostraba así su tremendo fanatismo, de forma que nadie podía sentirse seguro ni en su propio hogar, aunque fuese un castillo. Arrastraba a hombres y mujeres sin consideración alguna hacia el sexo débil y los metía en la cárcel a fin de que fuesen encausados
y condenados a muerte. ¿Cuál fue el efecto de la persecución? Todos fueron esparcidos. Y al recordar las palabras del Maestro, cuando os persigan, le dijo el Señor, en esta ciudad, huid a otra. Se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Habían cumplido su tarea en la capital y ahora era tiempo de pensar en las necesidades de otros lugares. Aunque la persecución nos pueda expulsar de nuestra obra, también nos puede enviar a trabajar en otro lugar cualquiera. Los únicos que no se dispersaron fueron los apóstoles. Estos se quedaron en Jerusalén, donde su presencia era más necesaria. Por otra parte, como apunta Leal, es probable que la persecución se base sobre todo en los helenistas, más extremosos frente a las costumbres hebreas. Resulta así interesante el hecho de que no sean precisamente los doce quienes irradien el evangelio al exterior de Jerusalén. Un resumen general de lo que hacían los esparcidos por la persecución. Dice la palabra que iban por todas partes anunciando las buenas noticias de la palabra. Jesús les había prohibido antes de su muerte ir por camino de los gentiles y entrar en las ciudades de los samaritanos, pero antes de su ascensión a los cielos les mandó ir no solo a Samaria, sino hasta los últimos confines de la tierra. Iban por todas partes, no por comodidad o diversión, sino a encontrar trabajo. No eran forasteros en Judea y Samaria, pues Jesús había estado frecuentemente con sus discípulos en aquellas regiones. Amén, mis amados amigos. Dejamos hasta aquí para continuar en el día de mañana con los interesantes comentarios acerca de los versos a continuación. Ojalá que el Señor nos ayude a aprender y hacer lo que Él nos ha ordenado, de modo que Él no tenga que usar métodos a veces forzosos y a veces cargas fuertes para movernos a llevar a cabo su obra. Cada uno de nosotros somos responsables de testificar de su gracia salvadora a todo aquel que no le conoce como Salvador. El Señor nos bendiga y nos ayude en esta misión.